Bueno, hermanos, vamos a iniciar, ¿verdad? Y aprender un poquito más. Está bien interesante la vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Yo también he estado, pues, mirando, ¿verdad? Cómo fue su vida, cómo es que nuestro Señor Jesucristo lo llamó. Aprendimos que él se dedicaba a pescar, ¿verdad? Él era pescador y nuestro Señor Jesucristo un día le dijo, sígueme y te haré pescador de hombres, ¿verdad? Y él lo siguió, ¿verdad? Hemos visto cómo fue cambiada su vida, ¿verdad? Y es algo muy maravilloso porque también nuestro Señor Jesucristo un día nos dijo a nosotros también que lo siguiéramos, ¿verdad? Y nosotros aceptamos esa invitación. Pero se me hace muy interesante el inicio, ¿verdad? De cómo es que muestra la Biblia la vida del apóstol Pedro, porque antes de que fuera Pedro, él se llamaba Simón, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo le cambió el nombre, ¿verdad? Le cambió el nombre a Cefas en arameo y Pedro en griego, que significa roca, piedra, ¿verdad? Una roca, una piedra, y su nombre aparece en la Biblia 150 veces. Ahí lo muestra, pero no vamos a ir a todas estas citas donde aparece su nombre, pero es interesante cómo es que la vida y pues la transformación del apóstol se ve en la palabra de Dios muy, muy cambiada, ¿verdad? Y es algo el cual Dios quiere hacer ese cambio también con cada uno de nosotros. También, pues, hemos aprendido, hermanos, que en los evangelios muestra la vida del apóstol Pedro y también la vida de su familia, ¿verdad? Por ejemplo, nos enseña la Biblia que él tenía un hermano que se llamaba Andrés y que él era hijo de Jonás, ¿verdad? Él era nativo de Betsaida, al igual su hermano Andrés. Ellos trabajaban pescando, hermanos. El trabajo de ellos era pescar en el lago de Galilea, conocido como el mar de Galilea. Y es interesante porque no es el mar, sino es un lago. Pero este lago está enorme, que a la vez parece que si fuera el mar de tan enorme que está. Y antes de ir a la carta de Pedro, quisiera pasar por varias citas, ¿verdad? Y aprender un poquito más sobre su vida. Si me acompañan al libro de Juan, al Evangelio de Juan en el capítulo 1, vamos a ver un par de versículos, cómo es que nos muestra aquí el encuentro que tuvo Simón, ¿verdad? Porque hasta entonces era Simón aquí, pero nuestro Señor Jesucristo aquí es cuando le cambia el nombre a Cefas. Y vamos a leer en el capítulo 1 del Evangelio de Juan. Solo vamos a leer un par de versículos y vamos a comenzar con el versículo 40. ¿Están ahí, hermanos? Fíjese cómo comienza. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan el Bautista, y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Versículo 42. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús le dijo, fíjese, está interesante aquí. Mirándole, Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, ¿verdad? En arameo, que quiere decir Pedro en griego. El siguiente versículo dice: y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Allí vemos, ¿verdad? Un poquito del comienzo, del inicio de cómo es que nuestro Señor Jesucristo lo llama y a la vez le cambia el nombre, ¿verdad? Y ahora era Cefas, y como hoy lo conocemos cada uno de nosotros, Pedro, que significa roca, ¿verdad? Roca fuerte. Pedro era casado, hermanos.
Él vivía en Capernaum. Jesús sanó a la suegra de Pedro, ¿recuerdan? Cómo es que ella estuvo enferma de una fiebre. Y nuestro Señor Jesucristo la sana. Eso lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 21 al 31, pero no vamos a ir ahí, hermanos, para no extendernos tanto. Eso lo lee en su casa. Pero se me hace muy interesante, hermanos, porque la tradición, los hombres, los historiadores, dicen que el nombre de la esposa de Pedro era Concordia o Perpetua, ¿verdad? Entre esos dos nombres. Clemente Alejandrino, ¿verdad? Este escritor, dice que ella sufrió el martirio, o sea, la esposa de Pedro. La esposa del apóstol Pedro. Pedro la animaba a ser fiel hasta la muerte, diciéndole estas palabras. Fíjese qué hermosas palabras. Acuérdate, amada, de nuestro Señor. Fíjese nomás qué palabras de aliento, ¿no? Y me imagino que estas palabras que le decía el apóstol Pedro eran los momentos en los cuales ella se sentía desanimada, en los cuales ella tal vez pues estaba sufriendo por algo, ¿no? Porque para animarla de esa manera, pues sabemos que ellos vivieron pues una gran persecución. Fueron rechazados, fueron apiedrados y pues se me hace interesante, hermanos, porque yo ponía mi mente a andar, ¿verdad? Al conocer un poquito más de la historia del apóstol Pedro y ver en la Biblia cómo es que menciona a la vez su esposa. Ahorita vamos a ver un poco de ello. Pero su esposa, pues me imagino que estuvo ahí presente cuando Jesús sanó a su suegra, ¿verdad? Su suegra estaba enferma, tal vez hasta ella le estaba pues dando algún medicamento o algún tecito, o solo Dios, ¿verdad? Pero ella me imagino que estuvo presente cuando Jesús hizo pues este milagro, ¿verdad? En sanar a su mamá de fiebre. Y de acuerdo a las palabras, hermanos, del apóstol Pablo, que usa en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5, si me acompañan allí, sí, por favor. Es donde el apóstol habla sobre los derechos de un apóstol. Y aquí hace mención sobre de estos hermanos, apóstoles, hermanos que llevaban a sus esposas, ¿verdad? Y esto a mí, pues en lo personal se me hace muy interesante, hermanos. En Primera de Corintios capítulo 9, versículo 5, ¿me pueden decir cuando estén ahí, por favor? Fíjese cómo dice. Es el apóstol Pablo, ¿verdad? Diciendo estas palabras cuando él habla sobre los derechos de un apóstol. No vamos a ir a todos, solo vamos a ir al 5, pero dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como lo hacen los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es la pregunta que hace ahí. En alguna versión, hermanos, la Nueva Biblia Viva, Nueva Biblia Viva dice así, en estas palabras: no tengo derecho a tener una esposa y llevarla en mis viajes como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. Es la misma pregunta, nomás en otra traducción. Y se me hace bien interesante, hermanos, porque al imaginarme que la esposa del apóstol Pedro lo acompaña en sus viajes, ¿verdad? Ella miró peligros, ella miró rechazos y ella pasó por mucho, por lo cual llegó tal vez a quererse desanimar. Y ese es un bonito ejemplo, en este caso para los esposos y las esposas, ¿verdad? Que somos seguidores de Jesús. Qué tan importante es ese ánimo, ¿verdad? Ese apoyo de uno a otro, o sea, como parejas, como juntos, como Dios nos unió. Se me venía a la mente cómo es que ahí se mira, ¿verdad? Cuando es una sola carne, ¿verdad? Cuando está la unión fuerte y cuando no se mira un divorcio, ¿verdad? Cuando vemos ahí que el amor por Jesucristo es seguirlo hasta la muerte, ¿verdad? Y seguirlo juntos como pareja. Y pues ella estuvo en los viajes que hizo el apóstol Pedro como misionero. Fíjese lo que dice en esta otra traducción, lenguaje actual.
también tenemos derecho a que nuestra esposa nos acompañe en nuestros viajes. Así lo hace Pedro y los otros apóstoles y los hermanos de Jesucristo. Claro, esta es otra versión, pero si tiene usted tiempo, pues lo puede leer cuando esté en casa, ¿verdad? Pero pues es una bendición, ¿verdad? Que juntos, ¿verdad? Sirvamos al Señor. Y este es un pequeño ejemplo de parte de la vida del apóstol Pedro, ¿verdad? Que él vivió y que él, pues a la vez por parte de los evangelios nos muestra un poco de su vida, ¿verdad? Aunque no lo tenemos todo, pero sí vamos a ver varios ejemplos. Por ejemplo, en los evangelios, Pedro era, por decirlo así, ¿verdad? El líder, el vocero, ¿verdad? Aquel que hablaba, aquel que hacía preguntas, aquel que no solo sacaba la espada y le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote, a Melco, ¿verdad? Sino que también él era valiente para hacer preguntas, y él no se detenía para hacer el tipo de preguntas que él quería hacer. No le importaba la gente, porque todo el tiempo había una multitud siguiendo a Jesús, ¿verdad? Y él no se detenía, y claro, no fue el único, porque sabemos que, por ejemplo, Felipe y Tomás le hicieron preguntas a Jesús ahí en Juan 14, ¿verdad? Sobre el Padre, sobre el camino. Pero vemos que el apóstol Pedro era el que hablaba más, ¿verdad? El que se mira como más atrevido. Yo me imagino que tal vez como ya lo conocían, los demás le decían, pregúntale, ¿verdad? Y yo me imagino, ¿verdad? La multitud tal vez, pues me imagino que había desorden, porque a veces cuando nos agarramos a hablar y alguien está hablando, pues ni escucha lo que está hablando, porque todos hablamos de algo que se nos viene en mente. Y a los que seguían a Jesús, sabemos que no todos lo seguían porque creían en él, sino por criticarlo. Pero le seguía una gran multitud, y entre todos ellos, el apóstol Pedro siempre hacía sus preguntas. Me lo imagino que tal vez levantaba la mano, ¿verdad? Para llamar la atención y poder hablar él, o que lo escuchara Jesús. Pero una de las preguntas, hermanos, quisiera que me acompañaran ahí, por ejemplo, a Mateo capítulo 15, versículo 15, para ver solo unas partes de lo cual vemos que el apóstol Pedro no se detenía para hablar. Y yo me preguntaba, ¿verdad? Porque yo he sido un tipo de persona que a veces, pues no me animo a hablar entre la gente. No sé ustedes, pero a veces uno como que, no sé, es como que se apena, ¿verdad? El hablar, tal vez porque piensa que se va a equivocar, o tal vez porque piensa que su pregunta no es muy significante, o tal vez porque a lo mejor hasta piensa uno que se van a reír de lo que pregunta uno. Pero el apóstol Pedro, vemos que a veces hace unas preguntas y nuestro Señor Jesucristo le contesta, pero ahorita vamos a ver otra que, a lo que veo, nuestro Señor Jesucristo siguió hablando. Allí en el capítulo 15, versículo 15 dice, respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo. Respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús le dijo, fíjese la contestación de Jesús. ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Fíjese, hermano. A veces uno también por eso la piensa, ¿verdad? Porque ¿cuál va a ser la contestación? A lo mejor se mira uno como que lo que uno pregunta no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero aquí nuestro Señor Jesucristo, cuando Él hace la pregunta, le contesta de esa manera. Ustedes tampoco entienden, tú tampoco entiendes a lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 12, versículo 41, vamos a ver este otro ejemplo. Aquí está el apóstol Pedro haciéndole esta otra pregunta que tal vez los otros no se atrevían a hacerlo. Los demás no eran tan aventados para preguntar pues ciertas preguntas, ¿no? Y pues yo me imagino que al apóstol Pedro pues es al quien lo echaban por delante. A ver, tú que eres el aventado, pregúntale esto, pregúntale aquello. Y aquí en Lucas capítulo 12, versículo 41, fíjese lo que dice.
Y son dos diferentes ocasiones porque hablaba sobre lo que sale de lo interior, ¿verdad? Y aquí está hablando de otra parábola, o más que nada lo que habla Jesús para que se preparen en su segunda venida. Pero esta es la pregunta de Pedro. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? ¿Verdad? O sea, como diciendo, ¿es nomás para nosotros, hacia los que seguían a Jesús, o es para toda la multitud? ¿Verdad? Y nuestro Señor Jesucristo, él a lo que veo, él sigue hablando y hablando y hablando, ¿verdad? Pero lo que veo es un poco de la vida, se puede decir, atrevida, ¿verdad? Del apóstol Pedro. Y es algo que nuestro hermano Sergio nos ha encargado, ¿verdad? Que cuando nosotros tengamos una pregunta, no salgamos de esas puertas sin que la hagamos. O sea, preguntar, porque es como aprendemos, ¿no? Hay un dicho que dice que preguntando se llega a Roma, no sé si lo han escuchado. Pero es una de las formas que podemos aprender también, ¿verdad? Por medio de las preguntas. Y yo muchas veces, déjeme decirle que yo a veces no pregunto, me quedo con lo que traigo adentro y así lo cargo a veces. Y no es bueno. Con la duda, no es bueno quedarse con la duda, ¿verdad? Pero sí vemos la vida del apóstol Pedro, cómo es que él era atrevido para muchas cosas, ¿verdad? Para caminar aún en el agua, ¿verdad? En el mar. Y pues tenía un carácter, se puede decir como, pues aventado, ¿verdad? No la pensaba él, tal vez a lo mejor la pensaba después, pero ya era muy tarde. Pero sí vemos cómo es que la vida de él está interesante, hermanos, porque él es atrevido más que nada. En cuanto al lugar, hermanos, donde el apóstol Pedro escribió esta carta que estamos estudiando, ha habido controversia. Déjeme decirle por qué. Acompáñeme a Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 13. En cuanto al lugar, ¿verdad? Es lo que vamos a ver. Y cuando estén ahí, me indican con una amén para leerlo. Fíjese cómo dice el versículo. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Fíjese dónde andaba Marcos también, acompañando al apóstol Pedro. Dice, os saludan. Hay algunos, hermanos, hay algunos que creen que el apóstol Pedro se refería a Babilonia, ¿verdad? Usándolo como una forma simbólica, ¿verdad? O metafórica, como lo hace el apóstol Juan en Apocalipsis. No vamos a ir ahí, pero en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, ahí va a ver usted que el apóstol Juan menciona este nombre de Babilonia. Y en el capítulo 17, versículo 5, y en el capítulo 18, versículo 7. Y algunos creen que él se estaba refiriéndose así, ¿verdad? Como algo simbólico. Pero que en realidad él estaba en Roma, ¿verdad? Es lo que algunos piensan. En otras palabras, la mayoría cree que se puede decir que el apóstol Pedro estaba en Roma cuando él escribió esta carta que estamos estudiando. La tradición, hermanos, conecta la parte final de Pedro en Roma, ¿verdad? Y ciertamente hay escritores antiguos que sostienen que Pedro fue escrita allí, en Roma, ¿verdad? Esta carta que estamos estudiando, ¿verdad? Pero hay otros, mientras otros sugieren otras cosas. Hay otros que creen que Babilonia egipcia era la cual era una central militar. Allí es otra área donde creen que fue escrita esta carta. Segunda es que Babilonia mesopotámica. Tercera, Jerusalén. Cuarta, Roma, ¿verdad? Entre los años 64 al 67. Después que me imagino que muchos han escuchado, ¿verdad? Sobre el emperador Nerón, ¿verdad? Después que él
tomó el trono y soltó hizo una gran persecución contra los cristianos, ¿verdad? Una gran persecución horrenda, sangrienta. Entonces, esto es lo que algunos creen, ¿verdad? Sobre dónde fue escrita. Pero fíjese cómo es que la misma Biblia enseña, ¿verdad? De diferentes maneras en cuestión hoy en día que tenemos las diferentes versiones, ¿verdad? No va lo mismo, pero uno lo puede entender, pues, de diferentes maneras, ¿verdad? De acuerdo a nuestro idioma. Entonces, algunos creen que sí estuvo el apóstol Pedro en Babilonia, que sí estuvo ahí cuando escribió la carta. Pero yo me quedaba pensando en esto. En realidad lo que importa es lo que está escrito, ¿no? O sea, el contenido, lo que Dios le puso en su corazón y fue guiado por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero a la vez, de acuerdo a los diferentes escritores o historiadores, les escarban, ¿verdad? Quieren saber y aprender sobre más allá, ¿verdad? Porque si nosotros no nos metemos a eso, nosotros leemos la carta de Pedro y nosotros estamos creyendo que él la escribió y que él estuvo en cierto lugar que él pone, ¿verdad? Sin quebrársela tanto. No digo que no es importante, es bueno saber la historia, pero no estarse como quebrándose la cabeza. En cuanto a quién la escribió, también hay otras sugerencias. Algunos dicen, Pedro tal vez no fue el que la escribió. ¿Por qué? Porque él no sabía griego, él hablaba hebreo. Y otros dicen, no, pero pues tal vez sí, porque su profesión tal vez le ayudó a aprender otro idioma. Pero fíjese qué interesante, porque el mismo apóstol ahí en el versículo 12 dice así: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando de esta la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, ¿verdad? Hay una versión más bien, que dice así, la versión lenguaje actual. Dice, Silvano me ha ayudado a escribirles esta breve carta. Eso es lo que dice esa versión, lenguaje actual. Hay otra traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Fíjese cómo dice esta otra. Les escribo y envié esta breve carta con la ayuda de Silas. En griego es Silvano, a quien les he encomendado como un hermano fiel, ¿verdad? Como un hermano fiel. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pedro, el apóstol el apóstol Pablo, vemos que él tenía un secretario, ¿verdad? Él dictaba y el secretario escribía. Pues por medio de estas otras versiones nos damos cuenta que Silvano, que viene siendo el mismo, es quien le ayudó a escribir, ¿verdad? Y Silas y Silvano aparentemente son formas griega, ¿verdad? Y latín, que viene siendo el mismo nombre, ¿verdad? Silas, Silvano, y es el mismo que acompañó al apóstol Pablo en sus viajes. ¿Recuerdan cómo es que a Pablo y a Silas los encerraron, ¿verdad? Ahí en Hechos, no vamos a ir ahí, pero en Hechos capítulo 16, versículo 23, ahí vemos que a ellos los azotaron, ¿verdad? Y después de haberlos azotado mucho, los encarcelaron, ¿verdad? Los metieron al calabozo, ¿verdad? Y ellos ahí cantaban, alababan a Dios signos y los presos los oían. Pero es el mismo nombre, el mismo hombre quien acompañó aquí en este caso al apóstol Pedro. Y en Corintios, 1 Corintios capítulo 1, versículo 19, ahí el escritor Lucas, ahí pone el nombre de Silas, Silvano también, como está escrito aquí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 12. No quisiera ir ahí para no perder tanto
tiempo sobre eso, pero si usted va ahí, usted va a ver que cuando el apóstol Pablo habla ahí, que explica, ¿verdad? De su cambio de planes o de por qué es que no fue, ahí lo menciona. Ahí menciona a Silas, a Silvano, ¿verdad? Donde hubo este cambio de planes o que demora su tiempo para ir a visitar a los corintios. Pero ahí vemos, ¿verdad? Que el apóstol Pedro tenía a Silvano allí de acompañante. No nomás fue quien le ayudó a escribirla de acuerdo a la versión que leímos, sino también él la llevó, la carta que estamos estudiando, ¿verdad? Y está interesante porque para confiar, pues no a cualquiera, pero ahí dice que Silvano era un hermano fiel, ¿verdad? Estoy seguro de que cuando el apóstol Pedro le decía que escribiera, pues él escribía exactamente lo que él estaba dictando, ¿verdad? No iba a poner algo que fuera lo contrario. ¿Por qué? Porque era un hermano fiel, ¿verdad? Alguien de confianza, alguien que podía él, pues, confiar. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pedro de enviar esta carta universal, ¿verdad? O general, como es conocida? El propósito principal, ¿verdad? El tema principal de esta carta. Y vamos a ver unos versículos antes de ir al versículo que vamos a estudiar. Vamos a ver a unos porque es bien importante, hermanos, porque la razón o el propósito principal del apóstol Pedro era ¿para qué? Para darle consolar a los que estaban siendo perseguidos por Cristo, ¿verdad? Para animar a aquellos que estaban sufriendo, a aquellos que estaban en persecución. Eso fue lo que a Pedro le llevó a escribir esta carta que vamos a estudiar. Y si me acompañan ahí, si están ahí, nomás denle vuelta a primera de Pedro capítulo 2, versículo 20 y el 21. Aquí vamos a ver porque el apóstol menciona el sufrimiento en varias citas bíblicas de esta carta. Por ejemplo, allí en el versículo 20 del capítulo 2, dice así. Ahí y comienza con una pregunta, ¿verdad? Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Esa es la pregunta. Mas si haciendo lo bueno sufrís, ¿verdad? Haciendo lo bueno, está diciendo no tiene que hacer lo malo para sufrir. Aún haciendo lo bueno, va a sufrir, ¿verdad? Dice, y lo soportáis. Dice, esto ciertamente es que, hermanos, es aprobado por Dios, ¿verdad? Delante de Dios. Dice el 21, dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, ¿verdad? Así dice el versículo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales el apóstol Pedro envía esta carta. Vamos a ver otros versículos. Pero cuando el apóstol Pedro habla de sufrir, hermanos, no se estaba refiriendo como a los desastres naturales o el castigo de Dios. No. Vamos a ver cuatro ejemplos. Él se estaba refiriendo más que nada a los maltratos, hermanos, que estaban llevando estos cristianos, ¿verdad? En la época en la cual él escribió esta carta, por poner su fe en Cristo y por dejar de hacer lo que hacían, ¿verdad? Por dejar de hacer lo malo. Por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? El ejemplo. Ellos se negaron a adorar al emperador como un dios, porque para aquella época todos los seguidores o el que no lo hacía los mataban. Pues ellos se negaron a hacer eso, de adorarlo al emperador Nerón como a un dios. Entonces, por lo tanto, los consideraban, por decirlo así, ateos o traidores. Y un ejemplo de eso, no vamos a ir ahí, pero un ejemplo de esos lo vemos en Hechos capítulo 17, capítulo 7, donde habla un poco sobre eso. Se preguntaban,
¿Acaso están hablando de otro rey? ¿Verdad? Hablaban del rey Jesús, del rey de reyes y señor de señores, porque para ellos cualquier hombre lo hacían rey, o se hacían reyes entre ellos mismos, o querían hacerse dioses, ¿verdad? Entonces, otra de las razones por las cuales eran perseguidos, ellos se negaron a adorar en los templos paganos, ¿verdad? De modo que los negocios en los templos perdían dinero, ¿verdad? Porque sabemos que todo eso es puro dinero. Todo lo que promueven, todo eso. La otra es, pusieron al descubierto y rechazaron la terrible inmoralidad de la cultura pagana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos estaban impuestos a tener todo tipo de dioses, ¿verdad? Recuerdan cómo es que el apóstol Pedro en una ocasión dijo, ustedes adoran al Dios no conocido, ¿verdad? Y yo, es al que yo adoro. Otra de las razones, hermanos, para colmo, el emperador Nerón inicia un incendio, ¿verdad? En Roma y culpa a todos los cristianos. Fíjense, para colmo. O sea que ellos estaban siendo perseguidos por diferentes cosas, ¿verdad? Entonces el apóstol Pedro envía esta carta y fíjese qué interesante porque hay varios versículos donde habla del sufrimiento y como dice allí, no tan solo por hacer lo malo, ¿verdad? Sino haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, como dice ese versículo. Pero si me acompaña ahí adelantito, en el capítulo 3, versículo 16, habla un poquito también sobre eso. ¿Están ahí? Dice el versículo 16, teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como malhechores, dice, sean avergonzados los que calumnan vuestra buena conducta en Cristo. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien si la buena voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal, ¿verdad? ¿Cómo es que habla del padecimiento, verdad? El 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ¿verdad? Otro ejemplo, hermanos, ahí en el capítulo 4, vamos a ver el versículo 12. Más que nada para ver un poquito de todo el contexto, ¿verdad? De todo lo que la carta habla, de cómo es que estaban sufriendo los lectores, ¿verdad? ¿Están allí en el versículo 12? 4:12. Si a alguien le gusta leer, hermanos, lea o déjelo, leo. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa os aconteciese. O sea, no se sorprendan, ¿verdad? Ni como una cosa extraña, ¿verdad? Perdón, como una cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? Ni tampoco nosotros debemos de sorprendernos, ¿verdad? Cuando algo nos venga, es normal. El 13 dice, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que os gocéis, dice. Fíjense nomás. Debemos de gozarnos. Y si vemos otro ejemplo ahí mismo, ahí en el 15 dice, así que ninguno de vosotros padezca. Fíjense, y menciona en esta carta, bien, muchas veces usted va a ver que la palabra sufrir, padecer o padezcáis, la va a encontrar varias veces en los versículos. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece por cristiano, no se avergüence. Dice, sino glorifique a Dios por ello, ¿verdad? Otro ejemplo, denle vuelta ahí en el capítulo 5 y el versículo 1. Es el apóstol Pedro, ¿verdad? Quien estamos estudiando el día de hoy. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos,
¿Y testigo de qué, hermanos? De los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Fíjense cómo es que menciona de los padecimientos. Y para terminar, ¿verdad?, de estos ejemplos, ahí mismo en el versículo 9, dice: el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis ¿qué? Padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y ¿qué? Establezca. O sea, algo temporal. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Ahí vemos cómo es que el apóstol Pedro menciona algo de lo que estaban viviendo, de lo que estaba pasando. Y él dice ahí en el capítulo 5 que él mismo es testigo, ¿verdad?, de los padecimientos. Y él miró, ¿verdad?, por lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Y más que nada, el apóstol Pedro, él está testificando de su propia experiencia, ¿verdad?, de lo que él vivió, de lo que él pasó, ¿verdad? Es algo que cuando uno pasa por cierta experiencia, uno puede compartirlo porque lo vivió, ¿verdad? Cuando alguien no vive algo, pues es diferente, ¿no? Pero cuando alguien vive algo, pues dice, pues así es, ¿verdad? Entonces él está compartiendo a la vez algo de su experiencia. Es cierto que la Biblia enseña que Pedro negó a Jesús, ¿verdad? Es cierto, lo negó. Pero también la Biblia enseña que después de Pentecostés ya nunca lo negó, ¿verdad? Después de que fue el lleno del Espíritu Santo. Recuerda cómo es que él da una predicación que se convierte en como 3,000. Después da otra predicación y pues como 5,000, ¿verdad? Entonces ahí vemos la gran diferencia. Y él vivió y él presintió o presenció los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero él también los vivió, los experimentó, ¿verdad? Porque después que él, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, después que nuestro Señor Jesucristo les dijo allí en Hechos 1, versículo 8, dice que cuando recibiréis poder, ¿verdad?, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice, os seréis testigos, ¿verdad?, las palabras de Jesús, en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así fue porque Pedro fue testigo y hasta la muerte, ¿verdad? Él llevó el evangelio hasta donde él pudo. Entonces ahí vemos ese gran cambio a comparación de cuando lo negó a cuando se entregó por él completamente, ¿verdad? Y es algo que también a cada uno de nosotros, pues Dios nos dice, ¿verdad?, que le seamos testigos de qué, de lo que Él ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? De lo que Él ha hecho y sigue haciendo, ¿verdad? De que nosotros contemos de las maravillas de Dios, claro, con aquellos que no lo conocen, pero sí es algo también para nosotros. Pero después que el apóstol Pedro hace esta gran, se puede decir como predicación, ¿verdad?, de que testifica de lo que hizo Jesús y lo que hicieron ellos contra Jesús. Está interesante porque en la carta que estamos estudiando, ahí menciona después que fueron llenos del Espíritu Santo, porque había gente de todos lados, ¿verdad? Había gente de diferentes lugares. Y me acompañan ahí en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. Vamos a leer solo 2 versículos y de ahí nos vamos. Hechos capítulo 2 y el versículo 9 y el 8. Nada más para ver un ejemplo, ¿verdad?, de cómo es que aquí son mencionadas unas de las regiones, ¿verdad?, de donde habla el apóstol Pedro cuando dirige esta carta. ¿Están ahí, hermano?
Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2 y el versículo, el 8 y el 9. Fíjense cómo dice. Aquí estamos hablando de cuando fueron llenos del Espíritu Santo, cuando en el tiempo de Pentecostés. En el 8 dice, una pregunta dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, aquí vienen, en Capadocia, en Ponto y en Asia, ¿verdad? Lugares donde el apóstol Pedro los llama como expatriados, ¿verdad? Expatriados o peregrinos, ¿verdad? Allí estuvieron presentes algunos de ellos de estos lugares, de la predicación que dio el apóstol Pedro, ¿verdad? Y llevaron las buenas nuevas y el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, pues envía esta carta para animarlos, para consolarlos por lo que estaba pasando en aquellos días. Y ahí mismo en Hechos, antes de ir más adelante, si lee allí el capítulo 5, el versículo 40 y el 41, ahí es cuando pues ellos comenzaron a padecer también, ¿verdad? Los apóstoles. ¿Por qué? Por enseñar, por anunciar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice el capítulo 5, el versículo 40? ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo...? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ahí vemos, ¿verdad? Ellos gozosos porque habían padecido por el nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pedro está hablando de su propia experiencia, de lo que él vivió, de lo que él sintió, por lo que él pasó. Y ahora sí, hermanos, vamos a leer un versículo, vamos a tratar de leer un versículo en la carta allí de Pedro que estamos estudiando, en el capítulo 1, versículo 8. Y vamos a ver que hasta cuánto podemos ver, ¿verdad? Fíjese cómo comienza este versículo. Estamos en Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 8. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inafable y glorioso. Estos hermanos a los cuales el apóstol Pedro les está escribiendo no habían visto a Jesús. Dice, al cual amáis, o a quien amáis, sin haberle visto, ¿verdad? Entonces ellos habían puesto toda su confianza, ¿verdad? Y lo amaban a Jesús. Y estaban sufriendo, estaban padeciendo por amor a Jesús, como muchos de nosotros no lo hemos visto, ¿verdad? Nosotros no lo hemos visto como algunos de los que aquí el apóstol Pedro menciona. Y ellos estaban sufriendo, ¿verdad? Ellos estaban sufriendo y al igual que nosotros también a veces sufrimos, ¿verdad? No estamos sufriendo los mismos padecimientos que ellos vivieron y gloria a Dios por eso. Pero sí hemos pasado por diferentes tribulaciones, por diferentes aflicciones o padecimientos o cosas, enfermedades de diferentes maneras, que a la vez cuando lo estamos viviendo se nos hace como eterno. No sé si le ha pasado a usted eso, o a mí sí. Cuando uno tiene esa prueba, ¿verdad? Por decirlo así, de que uno está viviendo o cierto dolor en la vida por X cosa, se le hace eterno y parece que uno no va a pasar de allí, ¿verdad? Pero me gusta mucho el ejemplo que el apóstol Pedro usa aquí, ¿verdad? Claro, inspirado por el Espíritu Santo. El ejemplo del oro, ¿verdad? Porque un versículo anterior habla de cómo es que el oro se prueba, ¿verdad? Cómo es que el oro es limpiado. El minero
El minero va y lo saca de la mina y lo mete allá para fundirlo, ¿verdad? Para quemarlo, para sacarle toda la escoria, todo lo impuro, hasta que queda limpiecito, ¿verdad? Pues es lo que usa aquí como alguna ilustración, ¿verdad? De lo cual Dios hace también con cada uno de nosotros, ¿verdad? También Dios nos quita todo lo sucio, ¿verdad? Y fíjese qué interesante, hermanos, porque cuando uno pasa por algo, es cuando más se acerca a Dios. Es cuando más reconoce que hay un Dios, ¿verdad? Y fíjese que esas cosas que nos pasan a nosotros es también, hermanos, con un propósito. No es casualidad o no es porque sí, no. Es un propósito que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando usted pasa por algo y ya pasó por eso y Dios lo fortaleció, pues usted está listo para animar a otros, ¿verdad? En este caso, usando el ejemplo del apóstol Pedro, él los está animando. Ustedes estén firmes, ¿verdad? Ustedes confíen en el Señor. Esto es, se puede decir pasajero, ¿verdad? Porque no se compara con la gloria venidera, ¿verdad? Con lo eterno. Pero sí, al momento parece que no salimos de ahí cuando estamos pasando por cierta necesidad. No sé si a usted le ha pasado que hasta a veces piensa que está soñando, ¿verdad? Está soñando, dice, estoy soñando. No, es real, estoy viviendo esto, ¿verdad? No es un sueño. Dios, ayúdame, ¿verdad? Se acerca uno más a Dios, su fe se puede decir que es probada, como dice allí, pero llega a confiar de una manera que pone toda su confianza y eso le ayuda. Fíjese, como le digo, es un propósito tan grande que a la vez no lo entendemos, porque como le digo, usted puede con eso animar a otras personas cuando usted ya pasó. Cuando usted pasa al frente y da un testimonio de esos, ni se imagina, hermanos, lo que hace Dios a través de esos testimonios con otras personas. Él es glorificado y Él a través de eso, muchos vienen a Él. Y el apóstol, me gusta como lo usa el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, porque dice que es una leve tribulación, momentánea, dice. Momentánea, ¿verdad? Y está interesante, ¿verdad? Porque es una pequeña tribulación, pero para nosotros es como si se nos acabara el mundo, ¿verdad? Como si nos estuviéramos ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Porque no estamos impuestos a eso, porque todo el tiempo estamos impuestos a que todo está bien, ¿verdad? Que es un Dios de amor y que un Dios de felicidad. Y no nos gusta pasar por eso, porque ¿quién va a pedirle a Dios que le pruebe su corazón? ¿Quién le va a pedir a Dios que le dé aflicciones? La mayoría de nosotros le pedimos pura bendición, ¿verdad? Ayúdame, Señor, en esto o en aquello. Pero nunca le decimos, Señor, pásame como se pasa el oro entre el fuego. ¿Verdad que no? Porque no es doloroso, pero a la vez nos sirve para purificarnos, para quitarnos y todo lo que nos sirve y acercarnos más a Dios, confiar más en Él, ¿verdad? Entonces es bueno. Aparte, hermanos, de que cuando uno pasa por alguna prueba o por una tribulación, dice Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, dice que las pruebas producen paciencia, ¿verdad? Es cuando aprendemos a soportar con fortaleza el sufrimiento, ¿verdad? Cuando pasamos por eso. Pero mientras tanto, no. Necesitamos de pasar por eso para, en realidad, a la vez, saber si estamos en el camino del Señor. Porque muchas veces, yo lo digo personalmente, yo escuchaba de tribulaciones y que de pruebas y que de esto y que de otro. Al principio yo decía, ¿de qué hablan? ¿Verdad? ¿De qué están hablando? Pero ya cuando pasa uno por eso, dice, yo ahora sí entiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios prueba el corazón, ¿verdad?
Dios prueba su corazón. La fe es probada ¿para qué? Para hacerle una mejor persona, para que usted se acerque más a Dios, para que usted confíe más en Dios. Y fíjese que está interesante porque si usted está en las manos de Dios, déjeme decirle que Jesús dice, ya rogó, o como le dijo a Pedro, dice, el enemigo ha pedido zarandearte, ¿verdad? Pero dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Si usted está en las manos del Señor, déjeme decirle que su fe no va a faltar. Jesús ya oró por usted. Usted está en las manos del Señor. Jesús también lo dijo, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Dice, y no ruego por el mundo, ¿verdad? Sino los que me diste, ¿verdad? Los que somos de Él. Los que ya lo hemos reconocido como Señor y Salvador. Vamos a volver a leer este versículo para ir terminando, porque quisiera hacerles una pregunta. Dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Le ama usted al Señor? ¿Sí le ama? Porque no lo hemos visto. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Nosotros físicamente no lo hemos visto, pero confiamos en Él. Y lo sentimos, ¿verdad? Sentimos su presencia cuando estamos aquí. Y eso es grandioso y es maravilloso. Y yo creo que esa es una de las razones por las cuales cada uno de los que estamos aquí es una de esas por las cuales vinimos y queremos alabarle. Queremos aprender queremos aprender más de su palabra, conocer más a ese Dios el cual nos está transformando. Y eso es algo bien maravilloso, hermanos. El poder ver la vida de esa manera, el poder experimentar estos momentos de estar aquí, de alabar al Señor juntos, unánimes. Porque sabemos que no es en vano. Sabemos que el estar aquí no es pérdida de tiempo. No, esto es para fortalecernos, para estar más firmes y poder madurar más que nada, ¿verdad? Porque también las pruebas nos maduran, ¿verdad? Maduramos por medio de las pruebas, maduramos por medio de la palabra de Dios, por medio de las circunstancias. Dios nos va moldeando de una manera que vamos vamos a estar firmes más que nada. Entonces, el apóstol Pedro aquí, en esta carta, me recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, ¿me amas? Pedro le decía, sí. Pedro, ¿me amas? Decía, sí. Llegó al final que nuestro Señor Jesucristo le dijo, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Y a la vez yo veo por medio de esta carta que Él está apacentando todos aquellos que están en grandes tribulaciones, en grandes persecuciones. Ven esta carta y dicen, gloria a Dios, bendito y el Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por su grande misericordia. ¿Por qué? Porque ellos, al igual que nosotros, aunque no lo vieron cara a cara, al cual amáis sin haberlo visto, ellos, al igual que nosotros, sabemos que lo vamos a ver, ¿verdad? Porque esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Que lo vamos a ver tal y como Él es, ¿verdad? Tal y como Él es. Entonces, si amamos al Señor, debemos de demostrarlo, ¿verdad? De demostrarlo a través de la obediencia. Y si lo amamos a Él es porque Él nos amó primero también, ¿verdad? Porque de nosotros mismos no hay nada bueno. A Él lo amamos porque Él nos amó primero. Pero si en verdad lo amamos, sigamos adelante, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, sigamos animándonos unos a otros, ¿verdad? Y seguir aquí, aprendiendo, ¿verdad? Madurando, creciendo espiritualmente, porque dice la palabra de Dios, porque los días son malos, ¿verdad? No sabemos cuándo Dios nos pruebe o nos dé otra limpiadita, como está el ejemplo ahí del oro. Pero hay que seguir teniendo esa comunión con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay que seguir teniendo esa comunión unos con otros aquí como estamos. Y sigamos adelante, hermanos. Estos son mis deseos, ¿verdad? Estos son
mis deseos y mis oraciones para cada uno de nosotros. Con esto terminamos. Vamos a hacer una oración para retirarnos, ¿verdad? Para alabar a nuestro Dios con la última alabanza y nos retiramos. Gracias, Señor, te damos, Padre bendito, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tu palabra es viva. Tu palabra es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Sabemos que es una bendición el poder conocerte. Es una bendición el poder confiar en ti. Sabemos que tu palabra dice que no nos sorprendamos cuando tengamos que pasar por diferentes pruebas, porque eso es para el bien de nosotros, Señor. Sabemos que eso sirve para acercarnos más a ti, para limpiarnos, para quitarnos todo aquello que a ti no te gusta, Señor. Solo te pedimos, Señor, que nos des las fuerzas a través de tu Santo Espíritu, a través de tu santa palabra, Señor, para confiar más, para testificar más de ti y que la gente sepa, aquellos que no te conocen, que tú eres un Dios real. Ese es nuestro deseo, Padre bendito, que tú te glorifiques en nuestra vida, que tú nos hagas conforme a tu preciosa voluntad el día a día, Señor. Y te pedimos que nos ayudes en esta noche a meditar en tu palabra. Llévanos con bien, cuídanos de todo peligro en el camino y que sálganos de esas puertas, Señor, con paz en nuestra mente, en nuestro corazón, y que siempre tú lleves toda la gloria y toda la honra, Señor. Ese es nuestro deseo. Gracias te damos. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.